6 minutos faltan para las 11 de la noche. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en el comienzo del horario Prime, en el canal de Noticias de Chile. Aquí en 24 horas, en Vía Pública, nos vamos a acercar a una realidad cada vez más preocupante. Corea del Norte realizando una nueva prueba con misiles, pasando por sobre el espacio aéreo de Japón, lo que ha provocado que haya una reunión urgente de Naciones Unidas y una serie de declaraciones a nivel internacional. ¿Qué es lo que pretende ahora Corea del Norte y cuál podría ser la reacción de la comunidad internacional? Bueno, vamos a hablar de eso con nuestros invitados en los próximos minutos. Hay una pregunta en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl vinculada precisamente a este mismo tema. Nos interesa, por supuesto, muchísimo su opinión y queremos saber qué es lo que piensa frente a esta pregunta. ¿Cree que Corea del Norte tiene capacidad para atacar nuclearmente a Estados Unidos como ellos aseguran? Estados Unidos dice que no, que el misil que se probó es de mediano alcance, no llega al continente americano. Otros dicen en cambio que sí. ¿Cuál es su opinión? Lo vamos a conversar con nuestros invitados. Pero por supuesto que nos vamos a hacer cargo de un montón de otras cosas que han ocurrido durante el día de hoy en esta jornada de 29 de agosto del 2017. Vamos con algunos titulares en Vía Pública. Les contamos que la presidenta Bachelet respaldó la decisión del Consejo de Ministros que rechazó el proyecto minero Dominga, desautorizando de paso al titular de Hacienda, quien este lunes había cuestionado esa resolución. También les contamos que el gremio de los camioneros acordó entregar un petitorio de 5 puntos al gobierno para mejorar la seguridad frente a los hechos de delincuencia que se han registrado en la zona sur del país. Advirtieron además como una movilización nacional si no acceden a ese petitorio. Y también les contamos que Arturo Vidal nuevamente se vio involucrado en un hecho extrafutbolístico, aunque asegura que no participó en ningún incidente en el Casino Monticello. Mientras tanto, el Tribunal del Deporte confirmó que se le entregan los puntos a Chile después del partido con Bolivia, el famoso fallo del TAS que se estaba esperando. Ya vamos a ir con eso en los próximos minutos. Primero, la presidenta Bachelet intervino este martes en este impasse que se produjo en su gabinete después del rechazo al proyecto minero Dominga el lunes de la semana pasada. La mandataria respaldó la decisión del Consejo de Ministros y desautoriza de alguna forma al titular de Hacienda, quien ayer había cuestionado el fallo. Hay un quiebre en el gobierno, en el gabinete respecto a yo ya dije lo que tenía que decir eso. Ya, gracias. No fue una sino dos veces en las que eludió los micrófonos, pero asegurando que lo dicho, dicho está. Yo ya dije todo lo que tenía que decir al respecto, así que no voy a decir más. Muchas gracias. Rodrigo Valdés, el titular de Hacienda, el mismo que profundizó este lunes el quiebre al interior del gabinete, cuando hizo pública su postura frente al rechazo del Comité de Ministros, liderado por su par de Medio Ambiente, Marcelo Mena, al proyecto minero Dominga. Yo constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas y eso ciertamente hace más difícil nuestro trabajo. Un quiebre que tendría otro capítulo este martes, cuando tras las quejas del jefe de las finanzas, la presidenta llegó hasta la región del Maule, acompañada del ministro de Medio Ambiente. Chile necesita que crezcamos, sí, necesitamos que la economía crezca, pero necesitamos que el crecimiento vaya de la mano del cuidado del medio ambiente. Espaldarazo de Bachelet a la decisión del Consejo de Ministros que rechazó el proyecto minero en la región de Coquimbo. Un mensaje de la mandataria que sin embargo iría más allá. Que hay gente que cree que si uno se preocupa del medio ambiente ya la economía no va a poder seguir creciendo. Y sí puede, solo que hay que ponerse otros anteojos, digamos. Y esto no es un asunto de gustitos personales, sino que es una necesidad objetiva del país. Una exigencia, por otro lado, de la ciudadanía y queremos que sea un sello de gobierno. Un gobierno con nuevas turbulencias en el gabinete, donde Valdés tuvo en el pasado como aliado a Jorge Burgos. A través de Twitter, el exministro del Interior solidarizó con el guardián de la billetera fiscal. Esta supuesta división del gobierno por el tema de Dominga, ¿qué le parece? Muchachos, solo hablar de este tema al ministro. ¿Usted también cree que...? Ya les señalé, ya les conté, ya les dije que no voy a hacer más declaraciones al respecto, ya ha sido señalado. Un debate donde Bachelet remarcó su postura, dejando en incómoda posición a su ministro de Hacienda, quien llegó durante la tarde a La Moneda, según dijeron, a una reunión de rutina. Gracias. No, gracias. Digamos que las declaraciones del ministro de Hacienda en el día de ayer, además, no solamente de alguna forma ponían en duda la manera en que opera el Comité de Ministros, sino que además, y probablemente hay una frase que pronuncia este secretario de Estado que es la que más incomodidad pudo haber generado, cuando dice, y cito textual, algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas. Algunos. ¿Quiénes? No los nombra.
pero se podría interpretar como quienes han salido a defender la resolución del Comité de Ministros que finalmente no da pie, no da paso a la realización de este proyecto. No olvidemos que por la no realización de Dominga, incluso parlamentarios de la zona señalaron que el gobierno tendría que buscar la manera de compensar la ausencia de puestos de trabajo prometidos que finalmente no se van a crear, producto de la no realización, por lo menos hasta ahora. Hay que ver qué ocurre finalmente con las apelaciones de ese proyecto. Estas declaraciones del ministro sobre que parece que hay algunos que no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas no apunta ni a legisladores, sino que fundamentalmente a compañeros dentro del gabinete. De ahí esa incomodidad que es evidente hay al interior del gobierno. Nos quedamos ahora con esta otra frase. Las minorías no pueden cambiar la decisión de las mayorías. Es una respuesta de la presidenta Bachelet al candidato presidencial de Chile Vamos. Esto después de que Sebastián Piñera anunció posibles cambios a la despenalización del aborto en caso de que llegue a la moneda. El exmandatario también criticó al gobierno por el manejo de la violencia en la zona de la Araucanía. Se suponía que Sebastián Piñera expondría a los vecinos de Estación Central sus propuestas sobre delincuencia. Sin embargo, terminó criticando duramente al gobierno, más aún después del cuantioso atentado en La Mariquina, pues según el exmandatario, el Ejecutivo no comprende que está obligado a resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Si un gobierno no comprende eso, no sabe lo que es gobernar, no merece gobernar. Y el llamado que hace el gobierno a las víctimas es un llamado absurdo. Da la impresión que los está llamando a que formen milicias armadas privadas, a que se tomen la justicia por sus propias manos. Críticas en las que además cuestionó los dichos de Alejandro Guillé, quien calificó el atentado como violencia aguda. Yo creo que el presidente Piñera tiene una obsesión con el terrorismo. Yo recuerdo que con una irresponsabilidad que no tiene justificación se fue a meter a Colombia y quería traernos el problema a la FARC a Chile, lo cual usted comprenderá sería demencial. Decisiones del gobierno que preocupan a algunos de los candidatos, especialmente con la llamada agenda valórica del Ejecutivo, como el recién aprobado proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. Tras una petición de la UDI, Piñera anunció posibles modificaciones en caso de llegar a la moneda. La propia presidenta Bachelet en persona decidió responder. Que esto fue aprobado por el Congreso, fue ratificado por el Tribunal Constitucional. A mí me parece que en democracia minorías no pueden buscar cambiar la decisión de las mayorías. Aunque le moleste a la presidenta Bachelet, vamos a impulsar un poderoso y eficaz sistema de acompañamiento para que ojalá opten siempre por la vida. Eso es algo que yo estoy seguro interpreta a las grandes mayorías de nuestro país. Fue una vez más una triquiñuela como es el estilo propio de la derecha, pero sería bueno que el país le exigiera al señor Piñera que sea sincero alguna vez con Chile y no tenga letras chicas cada vez que dice una cosa. En el tema del aborto hay que ser claro, no hay que tener doble estándar. Tenemos que trabajar para derogar la ley, no modificarla. Un proyecto que tardó más de 2 años en el Congreso y que para ser modificado, más allá del candidato presidencial que resulte electo, necesitaría contar además con las mayorías parlamentarias. Las declaraciones del presidente o el expresidente Sebastián Piñera, sin embargo, también siempre tienen algo de delicado, considerando que precisamente hay quienes han considerado que los ataques de estas 2 últimas semanas contra camioneros se han registrado como respuesta, entre otras cosas, al juicio que se ha iniciado en contra de 11 comuneros por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, un crimen que se cometió durante su administración. Tras una reunión sostenida esta tarde, a todo esto el gremio de los camioneros agrupados bajo la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile y también de Chile Transportes acordaron entregar un petitorio de 5 puntos al Ejecutivo para mejorar la seguridad frente a lo que calificaron como graves hechos de delincuencia y terrorismo que afectan a los ciudadanos del país. Entre otros puntos, piden la creación de una unidad de investigación y persecución penal de élite compuesto por carabineros y también la PDI para las regiones afectadas por, según señalan, el terrorismo, actos incendiarios, quema de camiones y de robos. También piden de urgencia modificar la ley antiterrorista para dar mayores facultades a policías y fiscales. El petitorio será entregado durante la jornada. Bueno, ya formalmente se sabe que el gobierno lo conoce y de acuerdo a lo acordado, si no es aceptado en su totalidad o en un plazo de 7 días, anuncian una movilización nacional de carácter indefinido. Un petitorio que mañana debería estar llegando ya entonces formalmente al Palacio Presidencial de la Moneda. Escuchemos. El gobierno entienda que frente a estos hechos de gravísima relevancia, la confederación que presido, en conjunto con Chile Transporte, estamos pidiendo medidas más bien administrativas
que el gobierno perfectamente puede implementar y esperamos que en un plazo de 7 días, como dice el petitorio, pueda el gobierno llevarlas a efecto. Si en un plazo de 7 días el gobierno no implementa estas medidas, las bases nos han mandatado para que iniciemos una movilización nacional en las carreteras de Chile. Nosotros no hemos descartado ninguna movilización. Si hay alguna otra organización o alguien que haya dicho que no hay movilización, no es verdad. Lo que ustedes han recibido de parte de estas 12 agrupaciones gremiales es lo que vamos a realizar. Los canales abiertos están a contar de este minuto, esperamos que el gobierno nos llame para conversar, pero lo definitivo es que hemos solicitado a través de este documento que el gobierno tiene que entender la gravedad de esta situación. Un álgido debate tuvimos ayer, un poquitito más tarde, en este mismo programa en vía pública con este dirigente y también representantes del Parlamento, además de un experto en derecho penal, precisamente sobre cómo se está abordando la crisis en la Araucanía. Una discusión a ratos muy acalorada, pero que de todas formas agrega bastantes luces sobre cómo se están interpretando desde la perspectiva del Congreso y también de los propios dirigentes lo que está pasando en estos momentos en el sur del país. Para quienes quieran volver a revisar ese programa, que ya está disponible en 24horas.cl en la categoría programas en vía pública. Serían 80 millones de pesos en su cuenta corriente que ella asegura que fueron entregados para comprar una casa a su hija, los que la tienen en la mira de la Fiscalía por el caso fraude en Carabineros y además suspendida indefinidamente de sus funciones. Era una de las mujeres más fuertes de la institución y ahora está afuera. Y en entrevista exclusiva con 24 Horas reveló lo que ella dice es su verdad. ¿Casi 30 años en Carabineros truncados para siempre o solo una pausa amarga? La respuesta por ahora es una incógnita. La teniente coronel Silvana Maricio era una cara reconocida en la institución y más que una cara, la voz de mando. Como segunda jefa de CENCO, muchas veces esta oficial, que además es abogada y máster en Derecho, dirigió complejas operaciones policiales. Eso hasta el lunes 21 de agosto, fecha en la que por orden general se comunicó su retiro temporal. El día anterior, en Facebook, se le vinculó con el caso de fraude en Carabineros. El padre de su hija, el mayor en retiro Nelson Valenzuela, está formalizado y preso por la investigación del desfalco más grande de la historia reciente. Salvo que es el padre de mi hija, nosotros no tenemos una relación distinta que no sea esa. Ni desde antes que ella naciera, ni después de que ella naciera. Mi hija nació de un encuentro con el padre de mi hija. Nosotros nunca más hemos tenido contacto. Yo no tengo contacto de él desde febrero de este año. Hay depósitos en mi cuenta corriente que no son depósitos de Carabineros de Chile, son dineros que entregó el padre de mi hija en razón de pensión de alimentos. Tampoco podría decir ni referirme ni a la cifra, ni qué cuentas, ni nada de eso, porque forma parte del secreto de la investigación. Silvana Maricio, junto a su defensa, tomó la iniciativa y en un hecho inédito, emplazó al fiscal Campos mediante un recurso judicial a que la formaliza a la brevedad de si tiene las pruebas para hacerlo. Por el momento, solo se sabe que declaró como imputada. La oficial asegura que siempre fue bien calificada y así lo refrendan los certificados de evaluación de los últimos años, siempre en lista 1 y apta, según los mismos documentos, para ocupar cualquier puesto en el mando. La comandante Maricio dice que dará la pelea y asegura que ganará. Este triunfo espera que sea, además, reivindicatorio. Esto no se repara con nada. Este daño es imposible de reparar. Esto es un homicidio público. No hay dinero que repare el daño que se me ha hecho a mí y a mi familia. No existe. ¿Pero qué esperaría de la justicia? Son procesos largos. De mi institución, volver a ocupar el cargo que me corresponde en el lugar donde yo me desempeñaba, ¿Y por qué en ese mismo lugar? Porque le di los últimos 4 años de mi vida. Llegaba a trabajar a las 6:30 de la mañana, sin ser necesario o sin ser obligación. Dejé a mi hija muchos días y noches sola, pero lo hacía con cariño, con el mismo cariño que le tengo a la central de comunicaciones, que le tengo a los oficiales con los que trabajaba, con el profundo respeto que le tengo a mi jefe, que le tengo a mi jefe de zona,
que le tengo al alto mando de Carabineros y con el cariño que le tengo a los que eran mis subalternos. Por eso, si en algún minuto, o en el minuto que esto se arregle, lo único que yo podría pedirle a la institución es que me devuelva al mismo lugar de donde salí esta semana. La entrevista está también disponible en nuestro portal 24horas.cl. Compras en el extranjero, viajes y una benzina más barata son las oportunidades que se abren por el verdadero derrumbe del precio del dólar. En lo que va del año cayó más de 40 pesos y por eso los consumidores pueden sacar bastante provecho. El cómo se lo explicamos en esta nota. Hola. Hola, buenos días. Vengo a buscar mi caja. Gracias. Que estén bien, nos vemos. Hasta luego. Ropa original y de marcas exclusivas traídas directamente desde Miami. Hace 2 años Samuel importa productos y los vende por internet. La verdad es que ahora retiré, pero con un gusto más que dulce el tema de la carga acá, porque el dólar está muy bajo, compré más unidades y obviamente la ganancia es mayor. En su auto recorrerá Talca, Temuco, Puerto Montt y Puerto Varas, repartiendo los pedidos, un viaje que será mucho más feliz. Me alegra a veces el día, el mes, el tema de la baja del dólar, considerablemente. Nos beneficia demasiado a nosotros y también obviamente se va a beneficiar el cliente final, porque incluso hasta podemos hacer una baja de precio. Consecuencia directa del desplome del dólar, este martes llegó a los 625 pesos, acumulando una caída de 28 pesos en el mes y más de 40 en lo que va del año. Por eso muchos aprovechan de comprar productos por internet, tecnología, música, películas, juegos, repuestos. Esta empresa ofrece una casilla y la llegada de productos del extranjero en días y no semanas. Nosotros pensamos que es un muy buen momento para que la gente haga sus compras. Pueden empezar ya a adelantar las compras de Navidad, aunque suene que es muy pronto, pero ya estamos a puertas de septiembre, un mes que pasa rápido, y la gente ya empieza a adelantar sus compras navideñas aprovechando justamente esta baja del dólar. Por eso, si está pensando en viajar pronto o tiene un dinero y le interesa invertir en dólares, ponga atención. Para la gente que necesita comprar dólares para consumo futuro, yo creo que es una buena alternativa porque estamos en los mínimos 2 años. Para la gente que quiere comprar dólares como inversión, yo creo que va a tener la posibilidad en los próximos meses de comprar más barato. Y si de viajes se trata, el mundo parece estar un poco más cerca con un dólar más bajo. Los destinos son muchos, pero algunos toman ventaja. Estados Unidos es un destino que siempre nos va a convenir viajar cuando el dólar esté barato, pero también es muy beneficioso para destinos de Latinoamérica, que es donde en realidad el dólar es muy conveniente llevarlo como moneda de pago. Y si planea vacaciones en auto por Chile las próximas semanas, saque su calculadora porque también hay buenas noticias. El dólar también va a pegar fuertemente en la cotización o el valor del petróleo, lo cual va a hacer que la gasolina disminuya, por lo tanto la gente va a tener un beneficio extra que se va a traspasar, que siempre es bueno en esta época de fiestas patrias. Desplome del dólar que por ahora beneficie directamente el bolsillo de millones de chilenos. Parte de lo que ha ocurrido hasta ahora, parte de lo que hemos revisado en vía pública. Nos quedan pendientes varios temas y ya nos vamos a acercar en un momento más a la realidad de Corea del Norte. Antes nos vamos a ir a la pausa. Vamos a pasar a hablar también de algo importante, lo que a todos nos pone felices, porque BTR Móvil tiene nuevos planes con más gigas libres para usarlo de lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre y aprovecha el plan de 10 gigas a solo 13.993 pesos mensuales. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, pórtate en btr.com, porque con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Antes de esa pausa, les recordamos nuestra pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. La verá en pantalla y será parte de lo que vamos a conversar con nuestros invitados a propósito del lanzamiento de este nuevo misil por parte de Corea del Norte que sobrevoló el espacio aéreo de Japón. ¿Cree que Norcorea tiene realmente capacidad para atacar nuclearmente a Estados Unidos? Hay quienes dicen que no, que son bravuconadas, que en el fondo son exageraciones, que el misil fue de mediano alcance, que no tiene la capacidad, que se le destruyen cuando reingresa a la atmósfera. Otros, en cambio, dicen que sí, que ya está preparado para poder realizar ese ataque. Vamos a conversar con nuestros invitados, pero la percepción, lo que usted ha escuchado, lo que ha logrado leer o visto cómo es el personaje propiamente tal de Norcorea, el presidente de ese país, ¿le cree o no? Nos puede responder ahí, también con el hashtag Vía Pública en Twitter. Volvemos de inmediato de la pausa. Espéranos. Estamos de
regreso, el alcalde de Houston en Estados Unidos decretó toque de queda entre las 3 de la madrugada y las 10 de la mañana, hora local, de este miércoles por las intensas lluvias que no cesan desde hace 4 días en el Golfo de Texas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó algunas de las zonas de desastre este martes y calificó lo que vio como un escenario histórico y épico. El mandatario dio un discurso de solidaridad y apoyó a los afectados y agradeció el buen trabajo de las autoridades locales. El fenómeno ha dejado hasta ahora al menos 11 muertos y unos 30.000 desplazados. Además, 2 represas de Houston se desbordaron y una tercera se rompió. El agua caída supera los 1.200 milímetros en algunas zonas, por lo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, decretó estado de desastre en 54 de sus condados. Unos 3.000 efectivos de la Guardia Nacional y Estatal están trabajando para ayudar a los damnificados. En otra de las historias del día, se sabe que ya mató a más de por lo menos 80 de sus pacientes mientras los atendía. La escalofriante cifra por la que se juzga en Alemania a un enfermero conocido ahora como el peor asesino de la historia reciente de ese país. Neil Hogel fue sorprendido en el año 2005 por un compañero de trabajo cuando suministraba una inyección letal no autorizada a una de sus víctimas y fue condenado en 2008 por intento de asesinato. Al salir el caso a la luz, varios familiares de una ciudad llamada Odenburgo comenzaron a sospechar de las reales causas de muerte de sus seres queridos. Se exhumaron cuerpos y el año pasado se condenó a este hombre a cadena perpetua por 33 muertes. Sin embargo, la policía dice ahora que tiene pruebas de al menos 80 asesinatos. El enfermero administraba sobredosis de medicamentos a pacientes críticos en reanimación. No distinguía de edad ni sexo y aseguró que su motivo fue el aburrimiento. Las autoridades dicen que la cifra real de víctimas no se podrá establecer con certeza, pero se sospecha que podrían incluso llegar a las 200. Arturo Vidal nuevamente está involucrado en un hecho extrafutbolístico con amigos y familiares. Fue hasta el Casino Monticello en San Francisco de Mostazal y los primeros informes decían que ese grupo, incluido el futbolista, habría provocado incidentes, algo que él finalmente descartó. Reconoció haber ido al casino, pero hasta una hora prudente. Hubo un desmentido también de la propia policía en una historia un poco confusa que revisamos ahora. Personal del casino le pidió a Arturo Vidal y a compañía que se retiraran del lugar. A ver, otra vez Vidal porque registró una visita al casino Monticello y es lo que habría generado incluso la intervención de carabineros. Algunos de los primeros reportes de la mañana del 29 de agosto, Arturo Vidal nuevamente metido en problemas. Las informaciones indicaban que el rey habría estado involucrado en serios incidentes en el casino Monticello. La expectación aumentaba y a las 9:45 de la mañana Vidal arribaba a Juan Pinto Durán sorprendido. ¿Descartas todo eso que se dice respecto al Monticello? Por supuesto, amigos, van a seguir ensuciándome la imagen. Esa fue su primera versión. Vidal decía no entender nada, que él no había estado hasta cerca de las 7 de la mañana en el casino, que no estaba ebrio y que llegaba comprometido a jugar con la selección. El rey comenzaba primero por confirmar su asistencia al casino. Yo sí estuve en el casino, sí estuve con mi amigo y después me retiré como profesional que soy, que hoy día me toca entrenar temprano y ya concentrarme por los 2 partidos que tenemos. Esa fue su versión, insistía que estuvo hasta una hora razonable en Monticello, aunque no quiso dar la hora exacta. Es difícil darle una hora porque era una hora prudente para ir a casa, entrenábamos a las 11 y mis amigos se quedaron ahí y yo me fui a descansar, tenía que entrenar temprano hoy día. Pasaban los minutos en esa conferencia, Vidal de a poco iba teniendo una voz más quebrada hasta que no aguantó. De verdad que sí. Porque son cosas, de verdad que... Me dio pena. Pasemos mejor. Hay que hablar, Claudia. Son muchas cosas, de verdad que son muchas cosas. Hay un tema familiar también, me dijiste, ¿no? ¿Te complicó eso? Mucho. La selección, ya sea el plantel y la dirigencia a través del capitán y el presidente de la NFP tuvieron palabras para el caso. Nosotros estamos en una posición que la tenemos sumamente clara hoy en día, que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro acto, pero también tenemos ese grado de culpa porque también hacemos cosas que se salen de la norma. Va seguido, le gusta ir a comer a ese lugar y después había habido un problema en el cual no fue partícipe y él llegó como corresponde. Una nueva polémica en la carrera de Arturo Vidal. Su versión fue asumir que fue al casino pero que no estuvo hasta tarde.
Bueno, y el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió confirmar los 2 puntos que ganó la selección chilena ante Bolivia luego del llamado caso Cabrera. El organismo falló a favor de La Roja y dejó sin efecto la apelación de los bolivianos y los reclamos de Argentina, entre otros países de la Federación Boliviana, que apeló a la sanción impuesta por la FIFA de retirarle 4 puntos consecutivos en las clasificatorias en los partidos ante Chile, empate a 0, y Perú, recordemos, el 2-0. El máximo tribunal deportivo confirmó la decisión de la entidad que regula el fútbol a nivel mundial, que habría decidido decretar como derrotas de 3-0 para Bolivia ambos encuentros por la mala inscripción de Nelson Cabrera, un jugador nacido en Paraguay que jugó en total 20 minutos entre ambos encuentros, pero que no cumplía con los 5 años de permanencia mínima en Bolivia, como lo exige la FIFA. Con esto Chile se mantiene en zona de clasificación directa y Argentina está en repechaje rumbo a Rusia 2018. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que se han formulado durante el día en uno de los temas más controvertidos, pero probablemente más esperados también del último tiempo, sobre este fallo de este tribunal conocido como el TAS. Esto fue lo que se dijo. Estamos contentos, como les digo, porque ratifica que el trabajo que ha hecho la Federación ha sido un trabajo serio y hemos defendido de muy buena manera los intereses de nuestra selección. Era una situación que nos tenía con la incertidumbre, como todos la hemos vivido, ustedes incluso. Y yo pienso que es un triunfo para las normas, para las reglas, para la ética, porque se especuló mucho previo a esto, se habló mucho y se establecieron muchas teorías y muchas hipótesis sobre el tema. Esto refleja que en el mundo las cosas buenas siempre van a seguir siendo mejores que las malas. ¿Usted todavía no conversó con Arturo Vidal para conocer su versión? ¿No tuvo la posibilidad de hablarlo directamente con él, no? No, pues, no. ¿Lo va a hacer? Sí. ¿Y le va a manifestar algo en particular respecto a su postura como presidente de la Federación? Voy a escucharlo y tengo entendido que él ya aclaró su situación y la aclaró con el cuerpo técnico. Voy a hablar con el cuerpo técnico y voy a hablar con Arturo, voy a saludarlo y voy a decirle que me cuente lo que pasó. Dos historias del fútbol que se jugaron fuera de la cancha. Vamos a la pausa, a la vuelta vamos a estar hablando de Corea del Norte. Antes, cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que te cambies de fondo a cada rato. La verdad es que esto no te ayuda. En Cuprum te entregan asesoría personalizada y herramientas digitales para ayudarte a tomar buenas decisiones. El desafío de Cuprum es mejorar tu pensión. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta en vía pública, aquí en nuestro set, estarán conversando expertos para ponernos en contexto cuál es la real preocupación que debe tener el mundo frente al comportamiento de Corea del Norte. Volvemos de inmediato, espérenos. Corea del Norte vuelve a provocar esta alarma mundial tras lanzar un nuevo misil que sobrevoló el territorio continental de Japón. Hay expertos que consideran que es la acción de este tipo más provocadora que Pyongyang ha llevado a cabo hasta el momento. El norte de Japón despertó sin saber por qué el ruido de estas alarmas les había interrumpido el sueño, hasta que encontraron la respuesta en un mensaje de celular. Mientras dormían, un misil norcoreano atravesaba los cielos del país. No quiero imaginar lo que pasaría si uno de esos misiles cae sobre nosotros. Estoy asustada, pero ese miedo no es realista dentro de mi vida cotidiana. Es aterrador, pero no puedo hacer nada al respecto, así que trato de no pensar mucho en eso. El misil cruzó la isla de Hokkaido, recorrió 2.700 kilómetros y alcanzó una altura de 550 kilómetros antes de caer al mar sin causar daños. Es el primero que cruza Japón desde 2009 y, según especialistas, tiene capacidad de transportar una carga explosiva nuclear intermedia. El cohete se lanzó desde un área cercana a la capital Pyongyang, que no está entre las zonas habituales de este tipo de pruebas. Por eso es visto como una amenaza mucho más directa y la más provocativa que se ha realizado hasta ahora. Una tensión que se percibía en los titulares de los diarios, en las salas de redacción y entre las autoridades. El lanzamiento del misil es una amenaza seria, grave y sin precedentes. Debemos sostener inmediatamente una reunión de emergencia en Naciones Unidas y aumentar la presión contra Corea del Norte. Shinzo Abe se comunicó con su homólogo estadounidense Donald Trump
y acordaron convocar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema. En un comunicado, la Casa Blanca aseguró que todas las opciones están sobre la mesa para frenar a Norcorea, que a principios de agosto prometió atacar territorio de Estados Unidos en la isla de Guam. El régimen de Kim Jong-un lo ve como una respuesta para autodefenderse. La República Norcoreana continuará fortaleciendo su capacidad defensiva con poderío nuclear mientras Estados Unidos mantenga sus ejercicios militares. Sus presiones y actos provocativos solo sirven de justificación para nuestras medidas que apuntan a reforzar nuestra capacidad de autodefensa. Corea del Norte percibe como una invasión de su territorio las tradicionales maniobras militares conjuntas que Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron hace casi una semana. Desde Seúl difundieron imágenes de sus propios ensayos con misiles y de ejercicios aéreos cerca de la zona desmilitarizada que separa a ambos países, en una escalada que una vez más pone los ojos del mundo en la península coreana. Del mundo y de nuestra vía pública vamos a conversarlo con nuestros invitados. Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Patricio Gajardo, analista internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Gracias, Patricio, por estar aquí, bienvenido. Hola, Juan Manuel. Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Jorge. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias, Gilberto, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Voy a comenzar contigo, Patricio. No es la primera vez que Corea del Norte prueba misiles, pero hoy día tiene este componente particularmente delicado de que además sobrevuela el espacio aéreo de Japón. Entiendo que, sin embargo, no es la primera vez que provoca a los japoneses de esta manera. ¿Por qué hoy se instala con tanta preocupación a pesar de que no es esa primera vez? A ver, las otras veces de alguna manera había habido advertencias de que iba a suceder. Esto se da además en un contexto de mucha tensión, tanto por parte del régimen de Pyongyang como de las declaraciones de Donald Trump de que puede haber una guerra nuclear inminente y que se debe detener todos estos lanzamientos de misiles. No olvidemos que el 4 de julio hizo un regalo Kim Jong-un por el aniversario de Estados Unidos, ¿no? La cual mandó un misil que supuestamente probaba de que Corea del Norte tenía capacidad para enviar un misil incluso a Alaska, es decir, a territorio norteamericano. Eso es discutible si efectivamente puede no solamente lanzar un misil, sino un misil que tenga una carga nuclear como para generar un impacto de tal manera contundente para iniciar un conflicto de esa naturaleza. Por eso las alarmas que sonaron en la isla de Hokkaido ayer tienen un componente mucho más provocador y mucho más complejo hoy día que en las otras oportunidades. ¿Por qué lo hace por sobre Hokkaido? ¿Por qué lo hacer sobre Japón? ¿Era necesario, digamos, desde el punto de vista técnico, probarlo de esa manera o podría haberlo probado en otro lugar? Y en el fondo lo que quiere es conseguir la publicidad o asustar a los japoneses, provocar a los norteamericanos. La aproximación, la forma de entender esa reflexión, ¿cierto?, es que elegir pasar por sobre Japón es la opción que tiene hoy por hoy, luego de lo que ha sucedido hace un par de semanas atrás, donde amenazando lanzar ciertos misiles cercanos a las aguas en Guam, en la isla de Guam, ¿cierto? La reacción de China en relación a esa posibilidad fue muy dura para, obviamente, Kim Jong-un, y por lo tanto la posibilidad de hacerlo ahora era en territorio japonés, obviamente generando una mayor tensión, enviando un clarísimo mensaje y además, como decía la nota, ¿cierto?, haciendo ver que uno de los puntos centrales de la tensión, que son estos ejercicios que se realizan 2 veces al año en preparación a lo que podría ser un conflicto armado entre las dos Coreas, sigue siendo una de las piedras en el zapato en la conversación. El ejercicio que dice que hacen Estados Unidos con Corea del Sur. Exactamente, no hay que olvidar que... Son como del 21 al 31 de agosto, ¿no? Exactamente, claro. Pero son 2 veces al año, tienen distintas características. El primero de ellos tiene más bien una característica de una guerra cibernética, el segundo de ellos más bien una guerra convencional, pero lo central, cuando uno observa cuáles son las declaraciones realizadas por ejemplo, China y Rusia, ¿cierto?, es que para que ellos puedan efectivamente presionar
a Corea del Norte de detener su programa nuclear y de misiles pasa principalmente porque Estados Unidos detenga también estos ejercicios en conjunto con Corea del Sur. Ya, ¿cómo entiende entonces esta ida y venida de Kim Jong-un? Porque amenaza con lanzar estos 4 misiles sobre Guam o en las cercanías de este territorio no autónomo, ¿no?, que está administrado por Estados Unidos. Después se retracta y en el fondo da a entender de que ya no los va a lanzar. Y luego hace esta otra prueba que es todavía más, igualmente provocadora, porque además con todo el riesgo que representa hacer una prueba con misiles que todavía no sabemos si están funcionando lo suficientemente bien. ¿Cómo se entiende este Kim que va, retrocede y después, digamos, duplica la apuesta? Esto es un juego de ajedrez muy peligroso. Yo diría además que ha dicho hace poco más de una hora que la verdad es que esto es el preludio de un eventual o de operación que contemplaría Guam. Por lo tanto, se sigue elevando el listón. A mí me preocupa mucho esto. He estado releyendo Los cañones de agosto de Barbara Tuchman, que era el libro de Kennedy en la crisis de los misiles, a propósito de la estridencia de ese agosto de 2014 que terminó la Primera Guerra Mundial. Eso hemos visto, una guerra de declaraciones propagandísticas, pero que además es complementado por estos movimientos de misiles a un lado a otro. Ya van 13 misiles desde el 14 de julio, y cada vez que hay una vociferación por parte de Trump, se responde con otra por parte de Kim Jong-un y con este complemento de misiles. Me parece que el listón se ha corrido. Al sobrevolar una isla de Japón, está dando un aviso de que puede atacar Guam, de que también está teniendo un acto de represalia, porque Japón está entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, es un no permanente, que aprobó la resolución del 5 de agosto pasado que endureció las medidas de sanciones económicas. Por lo tanto, en este contexto de ejercicios militares conjuntos, se vive un ambiente de alerta que yo diría que hay que entender desde la perspectiva de un líder que se siente ciertamente cercado, pero está tratando de no aflojar en ningún momento. Apenas tuvo una suspensión cuando dice, veremos qué va a pasar, cuando lo dijo hace casi 2 semanas. Vamos a ver cómo son los movimientos de Estados Unidos, cómo el ejercicio, en definitiva, fue llevado a cabo, el ejercicio conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos, aunque hay que decirlo, disminuyó la cantidad de efectivos, 17.500 norteamericanos y 50.000 coreanos del sur. Disminuyó la cantidad de efectivos, pero de todas maneras fue llevado a cabo. Por lo tanto, esta es una prueba de fuerza, de que está de alguna manera dispuesto a seguir adelante, claro, teniendo la precaución de esta vez no lanzarse directamente contra Guam, aunque así amenazarlo, porque ciertamente ya tuvo una respuesta por parte de China, que es el jugador clave en esta cuestión. Vamos a hablar de China en un momento más, pero Jorge dice Gilberto, corre el listón. ¿Hasta dónde lo puede correr sin que efectivamente se termine por generar un conflicto real? Porque hasta ahora estamos viendo misiles que vuelan, pruebas, ensayos, ejercicios militares conjuntos, declaraciones, digamos, vociferaciones bien altisonantes, pero digamos, hasta ahora extensión, pero extensión. ¿Hasta dónde puede seguir corriendo el listón Kim Jong-un? Es difícil señalarlo, Juan Manuel, porque Estados Unidos tiene un líder que no es predecible. A pesar de que tiene 3 generales que están manejando la crisis con toda seguridad, Trump tiene reacciones como la que tuvo en Siria o la que tuvo contra Afganistán, que respecto de Corea se pueden sostener en lo que se llama un ataque preemptivo. Es decir, ante la evidencia de la amenaza, yo puedo atacar sin tener la crítica o sin tener el problema moral que significa iniciar un conflicto. Y eso está establecido y es así. Entonces, si está empezando a hacer jugar a Japón y Estados Unidos es el responsable de la seguridad de Japón, entonces se va acercando demasiado este espacio donde ya no hay vuelta atrás. La vez anterior que estuvimos aquí, estuvimos conversando porque había hecho la amenaza a Guam. Hoy día la amenaza se mantiene. El misil cayó en otro sector nomás. Lo disparó al norte en vez de dispararlo al sur. Pero la amenaza se mantiene. Entonces, ¿hasta dónde va a soportar Trump esta amenaza de Corea del Norte? ¿Hasta dónde va a jugar esta situación de disuasión que está jugando Corea del Norte? No es posible determinarlo. Lo que sí, se está llegando a niveles que son tremendamente peligrosos. Particularmente porque los aliados de Estados Unidos, especialmente Japón, no estaban jugando en este juego. Eran actores, pero no estaban jugando. Hoy día sí pasó un misil por encima, por lo tanto lo incorporó a la amenaza. Y eso sí que se empieza a poner mucho más difícil. Subimos entonces a Japón en esta ecuación, Patricio. Japón tiene a Shinzo Abe, el primer ministro, que entiendo que además cuando asume
hace un poquito más de 10 años, ¿no? Ha sido el 2006, si no me equivoco. Pero recuerdo que cuando asume el mismo año es cuando Corea del Norte empieza sus pruebas nucleares. O sea, es como que el bautizo del personaje es como que al frente le aparecen los peores horrores, digamos, los peores recuerdos a los japoneses de saber que alguien está ensayando armamento nuclear, siendo Japón el único país del mundo que ha experimentado, digamos, el drama de lo que esto significa. Es un país que, además, en este trabajo más colaborativo que entiendo que está haciendo con Estados Unidos, ha abierto las puertas a empezar a desarrollar la posibilidad de tener un ejército normal, abrirse a los cambios legales que representa para Japón para contar con un ejército que hoy día no tiene. ¿En qué digamos, lugar del tablero de ajedrez está puesto hoy el primer ministro japonés? O sea, ¿qué está haciendo él para reaccionar frente a esta crisis? Porque pareciera que, como que ve pasar el misil, uno lo escucha hoy día preocupado. ¿Qué está haciéndole en la práctica? A ver, hay varias cosas, digamos, desde hace varios años ya que Estados Unidos, que es el aliado estratégico, no olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial se estableció incluso una nueva constitución, una constitución, digamos, defensiva, que por ningún motivo el ejército y pacifista, dada la experiencia que tú muy bien señalabas de haber sido el único país que vivió y sabe en carne propia lo que significan 2 bombas atómicas en su territorio y en ciudades pobladas. Yo te diría que desde hace varios años que Estados Unidos viene planteando que Japón tiene que iniciar una línea armamentista y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con una orientación distinta, con un ejército normal. Pero yo agregaría que además lo que pasó ayer, es decir, este envío del misil no es solamente una cosa que te lo tiró hacia el norte, lo tiró hacia el sur, sino que por primera vez, porque las otras 2 veces que había pasado territorio japonés había pasado por Okinawa, que es donde están bases militares. Acá pasó por una isla, que es la isla más importante del norte de Japón, y civiles. Es decir, lo que quiso Kim mostrar es que está dispuesto y que tiene la voluntad de generar incluso una amenaza a población civil. Por lo tanto, el compromiso de Estados Unidos con Japón es clave. Es decir, aquí fue claramente una bofetada a Japón, al régimen de Shinzo Abe, pero también a Donald Trump, señalándole yo tengo la voluntad y si tengo la necesidad de hacerlo, soy capaz de mandar un misil a población civil en un territorio, porque Guam o Okinawa son territorios en los cuales existen bases militares, por lo tanto existiría, digamos, algún argumento para justificar, entre comillas, una acción de esta naturaleza. Pero lo de ayer es meramente de tener un impacto psicológico, tanto en la sociedad japonesa como en el gobierno japonés y en el gobierno norteamericano, que está comprometido en caso de cualquier ataque, justamente a partir de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y la constitución que se genera a partir de eso, de que tiene que haber una alianza permanente en el plano militar por justamente este acuerdo que se le generó en la nueva constitución que impide que Japón tenga un ejército normal, ofensivo y con capacidad ofensiva. ¿Quién podría...? Pregunta difícil, pero te tocó. Bien. En todo caso, también quiero complementar un poco... Sí, por supuesto. Complemento y después hago la pregunta. Ok. Decir algunas cosas que me gustaría sumar. Por ejemplo, la reflexión sobre el artículo 9 de la Constitución de Japón, ¿cierto? Hoy por hoy es central, como tú preguntabas, en la cuestión política en Japón. Ellos efectivamente se dan cuenta que tienen que reflexionar si quieren permanecer o no con ese artículo 9 que ha sido relativamente modificado desde este teórico inexistente ejército, que es teórico, porque no hay que olvidar que hoy por hoy, por ejemplo, Japón es el 7º país con más gasto militar en el mundo. Claro. 43 billones de dólares. Claro, si lo comparamos con Estados Unidos, 605 billones, o China 140 billones, está lejos. Pero Japón es un actor preponderante en el sistema internacional relacionado con lo que es el gasto militar. Dicho eso... Pero no puede actuar fuera de Japón. Pero un momento, está bien, pero ¿qué es lo que hace Japón? Japón establece un ajuste a la Constitución, lo cual no significa un cambio. ¿Cuál es el ajuste? Ellos empiezan a hablar de la defensa colectiva. Y la defensa colectiva es lo que permite a Japón empezar a articular, ¿cierto?, de alguna otra manera, un ejército que le permita ir a otros lugares. No es la lógica del ejército ofensivo. ¿Y qué es lo que se discute hoy? Lo que está discutiendo Shinzo Abe es precisamente de qué manera se rectifica la Constitución, que lo aplazó al 2020, precisamente porque no tiene el apoyo político, lo aplaza al 2020 y dice, bueno, el 2020 vamos a conversar ahora ya no de la defensa colectiva en el sentido de sumarnos al resto, sino que de la autodefensa, lo cual inmediatamente genera
en China, mi colega aquí Aranda hace el comentario de lo importante que es China, efectivamente, genera en China reacción inmediata. ¿Qué es lo que dice China? Cuidado Japón con lo que está haciendo, cuidado con su política exterior en términos de modificar la Constitución. ¿Ah? Y no tan solo eso. Por ejemplo, la gran pregunta que uno se hace, bueno, ¿por qué si Japón, por ejemplo, advirtió que estaba en condiciones de derribar un posible misil, no lo hizo? ¿Cuál es la razón? La razón es técnica. La razón está en que la altura que tiene el misil que pasó hoy no garantizaba que los sistemas antimisiles, el Aegin y el Patriot, el Aegin que es un sistema antimisil que está en el océano y el Patriot que está desplegado en terreno, ¿cierto?, no garantizaba el éxito de derribar el misil. Fue ¿cuánto fue? Como 550 kilómetros. Claro, pero el punto está en que el efecto político que habría tenido la imposibilidad de derribar efectivamente el misil el día de hoy, o el día de ayer, ¿cierto?, habría generado una catástrofe en Japón en términos políticos. Ya, interesante entonces porque voy a recoger entonces cuando tú hablas de China. Si Japón está haciendo estos cambios que a China le incomodan, China debería entender que los cambios que está llevando adelante Japón, por más que sean asusados por Estados Unidos o vaya a saber uno de qué manera, están derivados, digamos, del comportamiento de Corea del Norte. Japón no siente otra amenaza mayor que la de los norcoreanos. ¿No debiese China entonces aplicar más presión a los norcoreanos para no provocar precisamente un efecto como ese, que es indeseado también para los chinos? Sí, desde luego. Decir que lo que han descrito tan claramente los colegas es parte de lo que se llama el efecto cascada. Es decir, esta crisis nos va a dejar de una forma, vamos a transformarnos en algo muy distinto de lo que fuimos. Es decir, no vamos a salir iguales a como comenzamos. Esta crisis va a cambiar a los actores. No van a ser iguales. Y en el caso de China, ya ha dicho concretamente que frente a las peticiones de Estados Unidos de endurecer las medidas, que con sanciones no va a lograr cambiarse el comportamiento de Corea del Norte. Lo que está apostando es volver a la mesa y reconstituir lo que se llamó el proceso sextipartito, que de alguna manera incluía a las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, a Japón, China, Estados Unidos y Rusia. Reconstituir una mesa de diálogo, porque de alguna manera ya China el día 5 de agosto ha concurrido con su voto en el Consejo de Seguridad para aprobar este conjunto de sanciones que recortan las exportaciones de un país como Corea del Norte en $1.000 millones, imposibilitando vender plomo, carbón, hierro, mariscos, pescado, todos sus productos. Esto afectaría mucho a la economía de un país como Corea del Norte, que aun cuando un 25% de su Producto Interno Bruto es destinado a la defensa, sabemos que no es precisamente muy ampliado. Por eso en este contexto... 1.000 millones puede ser poco, pero entiendo que el contexto... Es un tercio, es un tercio de la es tremendo. Por eso en dicho contexto, la apuesta de China es, desde luego, decir, hemos hecho todo lo posible por sancionar económicamente y de alguna manera presionar, es el momento del diálogo. Entendiendo que finalmente lo que China persigue, no tan solo respecto de Japón, sino que respecto a las Coreas, es evitar que una eventual reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur sea bajo signo de Seúl, lo que de alguna manera significaría que Estados Unidos... Signo norteamericano, en el fondo. Exactamente, que Estados Unidos estaría en las puertas de China, y eso es lo que quiere evitar a toda costa la política exterior de Beijing. Yo creo que a esta altura, perdón Jorge, uno va entendiendo que efectivamente lo que los chinos no quieren es que efectivamente Estados Unidos quede, digamos, en su frontera, en la práctica. Sin embargo, al mismo tiempo, China dijo hace 2 semanas y advierte muy nítidamente a Corea del Norte que si Corea del Norte ataca Guam, que era básicamente el temor que había hace 2 semanas, que era lo que conversamos aquí, ellos, y Estados Unidos respondía, los invadía, ellos no iban a intervenir. Pero al mismo tiempo, y así con la misma claridad, los chinos le advierten a Estados Unidos que si son ellos los que primero actúan, van a defender con toda la fuerza a los norcoreanos. ¿En qué lugar está China entonces? Porque suena como, le trata de advertir a ambas partes. ¿Cuál es la convicción que tiene China de lo que puede llegar a pasar? Le trata de advertir a Corea del Norte, porque China desde el año 61 que tiene firmado un acuerdo con Corea del Norte en que ante un ataque ellos lo van a defender. Por lo tanto, tiene tal como Estados Unidos tiene la responsabilidad con Japón, China tiene la responsabilidad con Corea del Norte firmado en un tratado. Entonces, me encontré con el tratado tratando de determinar dónde estaban las espaldas coreanas. Y ese acuerdo está firmado desde el año 61. Entonces, si Corea ataca, va a meter en un problema a China. Y China no va a concurrir al problema. Si es atacado, va a tener que darle cumplimiento al tratado. Entonces, ahí es donde está encerrado China. Y independiente de que no le parece que Estados Unidos esté en su frontera sur,
la medida que suba Corea del Sur y quede en la frontera con China. Entonces, ¿cuál es el rol que está jugando China y por qué está jugando China este rol tan importante de tratar de apaciguar a los dos lados? Porque si no lo hace se va a ver envuelto en el conflicto, producto del tratado que tiene firmado. Ya. ¿De qué sirve entonces que se reúnan de nuevo de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando ya entiendo que quedó meridianamente claro hoy día mismo que no iban a aplicar sanciones adicionales a las que ya se habían adoptado? Entiendo que lo que están pidiendo es que se implementen lo más rápido posible, pero se hace todo un anuncio de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya se había reunido y aplicó las sanciones. ¿Tiene algún efecto más allá, digamos, ¿qué efecto tiene? Yo creo llamado que, diplomático? Sí, es reconocer la gravedad de lo que pasó en términos de este misil. Yo creo que es poco lo que puede aplicar más sanciones. Aquí el actor clave, como han señalado muy bien los colegas acá, básicamente es China. En China está aplicando sanciones porque, como señalábamos, 1.000 millones es poco, pero es un país que depende casi de sus exportaciones a China, que es su gran socio comercial, por lo tanto es casi el tercio de las exportaciones. Por lo tanto, depende hasta qué punto tiene ya China, como señalaba muy bien, básicamente tomó una decisión a no aplicar su derecho a veto que tiene el Consejo de Seguridad para que estas sanciones se aplicaran. Por lo tanto, si tú me preguntas qué impacto puede tener esta reunión, es nada más que señalar la gravedad que tiene lo que sucedió con este misil lanzado, yo creo, agregando por encima de un territorio absolutamente civil en que no hay bases militares y que por lo tanto involucra un riesgo y una voluntad de Kim Jong-un de llegar hasta las últimas consecuencias si es que se llega a generar un escenario de conflicto ya explícito. Y yo agregaría un dato más con respecto a China, que lo que señalaba Jorge, aparte del tema de no querer tener a Corea y a Estados Unidos encima de China, está lo que podría ser una crisis humanitaria en el caso de una guerra, porque ciertamente si se estalla una guerra hay que considerar que Trump no solamente va a ir contra lo que suceda en Guam o lo que suceda en Hokkaido o lo que suceda donde suceda, sino que la finalidad es terminar con el régimen de Corea del Norte. Y el intento de terminar con el régimen de Corea del Norte significa necesariamente una crisis humanitaria. ¿Y dónde van a ir los coreanos? A China, que está al lado, que es el refugio natural en un escenario de guerra y de conflicto explícito entre las potencias que están envueltas en esta situación. Rodrigo, una cosa que no hemos abordado todavía, a pesar de que es un poco técnico, pero que creo que es clave también, es si efectivamente hoy día los norcoreanos tienen la capacidad de alcanzar a Estados Unidos. Porque primero, entiendo que el misil que se probó es de mediano alcance, no es de largo alcance. Segundo, que si bien han desarrollado misiles intercontinentales, tienen un problema porque se les desactivan o se les desarman cuando reingresan a la atmósfera. Y por lo tanto necesitan ahí un par de años para poder terminar de desarrollarlo. ¿Tienen hoy día una capacidad de atacar el continente americano, es decir, llegar hasta Chicago, que es como el objetivo que tiene Kim Jong-un, nuclearmente, digo, o no? Claro, bueno, ellos tienen hasta este momento conocidos 4 tipos de misiles. El Hwasong, el Nodón, el Taepodong, el Pukgundong, y últimamente la serie KN, que es una serie que es de largo alcance, son los famosos misiles intercontinentales, que en realidad no han hecho ejercicios con ellos. Sin embargo, se supone que el lanzamiento previo a habría cumplido, ¿cierto?, con haber sido un misil de mediano alcance, pero con capacidad de, si ellos lo siguen trabajando, efectivamente transformarse en uno de largo alcance, lo cual no significa que sea totalmente intercontinental, sino que técnicamente, como bien se había dicho acá, le permitiría llegar a territorio norteamericano en la zona de Alaska. La lógica del proyectil, ¿cierto?, le permitiría llegar hasta Alaska. Perfecto. Ahora, dicho eso, existe otro paso, que es el paso que hemos analizado en otras oportunidades, si realmente la miniaturización de la ojiva nuclear ha sido exitosa. Se supone que sí ha sido exitosa, pero todavía no se puede comprobar. Y ahí entonces surgen las otras grandes preguntas. Es decir, ¿cuándo realmente el sistema internacional, entendido como un todo, va a actuar si es que Corea del Norte alcanza ese grado de tecnología? De hecho, por ejemplo, ellos están haciendo un tremendo esfuerzo desde la perspectiva de ellos para alcanzar este punto. No hay que olvidar, por ejemplo, que precisamente con Kim Jong-un se han realizado 87 pruebas. Con su padre se habían realizado 15 y con su abuelo se habían realizado 14.
Él, solo en este periodo, lleva 87 Considerando pruebas. que además su abuelo gobernó mucho más tiempo, digamos, que su padre y él. Ha demostrado una voluntad a toda prueba. Ha demostrado una voluntad a toda prueba. Entre el 94 y el 2011, ¿no? Si no me falla la memoria. 94 y el 2011 claramente. ¿No? Claro, porque ya hace años. Este personaje, que además es, junto con Macron, los dos gobernantes sub 40 que tienen poderío nuclear. Digamos, bueno, a uno le va más o menos, pero lo maquilla, ya sabemos, con 26.000 euros. El otro le va ahí. Del club de los sí, completa más. No, y lo otro es que también sería interesante analizar esto de la perspectiva de Moon Jae-in, es decir, del presidente de Corea del Sur, porque generalmente poco hablamos de él. Y él, fíjate que tiene una posición bastante interesante, porque es cierto, él dice, ok, tenemos que seguir con estos ejercicios, tenemos que seguir desarrollando nuestra capacidad de defensa, pero él permanentemente, ¿cierto?, está en esta lógica de la Sunset Policy. En la historia de Corea, ¿cierto?, de Corea del Sur está la North Politics, la Sunshine Policy, y ahora, ¿cierto?, la Trust Policy, y ahora se supone que estaríamos en la Sunset, es decir, como en la oscuridad de la política. Entonces él dice, ok, lo que tenemos que hacer como país es intentar resolver por la vía diplomática, principalmente diplomática, la situación que estamos experimentando. Por eso es tan importante, ¿cierto?, reconstituir la mesa de negociación del 2003, que es precisamente el año en que Corea del Norte se sale del Tratado de No Proliferación. ¿Qué es lo que está pidiendo Norcorea en la práctica? Porque es evidente que ellos quieren demostrar que tienen poderío, pero también una lógica disuasiva. No se atreven a atacarnos porque tenemos capacidad nuclear. Que sean reconocidos como una potencia nuclear y se pueda aceptar como un actor más de igual a igual con el resto de las potencias en la mesa. ¿Qué es lo que está pidiendo realmente? Bueno, lo que ha dicho el embajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas es que tienen derecho a, dentro de su ideología del Juche de autosuficiencia militar también, a desarrollar tecnología nuclear en la medida en que se vean amenazados. Lo que quieren es, de alguna manera, exigir un statu quo que les permita desarrollar esta tecnología nuclear y que hayan garantías de que, de alguna manera, Estados Unidos y sus aliados en la zona no amenacen a territorio norcoreano. A partir de ahí se arma toda esta madeja, sobre la cual yo quisiera decir que hay algunas diferencias respecto a las crisis anteriores. 2009 y 2012 también fueron lanzados, tal como se ha dicho, misiles, pero siempre se usaba una excusa, sobre Japón me refiero, siempre se usaba una excusa, como por ejemplo el tema de satélites, de alguna manera colocar satélites en órbita. Cierto. Y dos, la trayectoria de este misil, a diferencia de las anteriores de este mes, no fue vertical, sino que más bien horizontal. Y esto, sin lugar a dudas, es un intento de llegar más allá, tal como ha descrito el colega anteriormente. Por lo tanto, aquí hay cambios en el guión, que no estaba hablando que, lo que a mí me preocupa, independiente que muchos analistas dicen que la sangre no va a llegar al río, esto se está transformando en una tragedia griega. Todos dicen que no queremos llegar a la confrontación directa, a la hostilidad abierta, pero si aquí alguien se mueve 1 milímetro del guión, podemos estar sentados en un polvorín que va a ser una crisis regional. Por lo tanto, lo que quiere de alguna manera Pyongyang es sentar a los actores también a la mesa, reconocer su derecho a autosuficiencia militar y que de alguna manera se den garantías de ataque no directo sobre el territorio norcoreano. Esto va a ser la cuadratura del círculo, lo difícil de lograr. ¿Tiene posibilidades de que se sienten ese personaje, esas 6 potencias en la mesa? Lo veo difícil, lo veo muy difícil porque yo creo que hay que hacer un análisis de los Kim, porque lo que aquí se ha señalado es decir, ¿por qué Kim Jong-un ha sido tan activo, tan motivado a esta política tan agresiva de lanzamiento de misiles, de probar que puede llegar a territorio norteamericano? Que yo creo que no es solamente buscar una mesa de negociación, porque mesas de negociaciones han habido. Y de hecho, yo creo que este momento con el presidente de Corea del Sur podría ser un momento muy positivo porque el presidente de Corea del Sur, una postura mucho más mediadora, además de llegar a acuerdos y de transar cosas para pacificar. Pero vemos un Kim Jong-un absolutamente ausente. Si a eso le sumamos un presidente norteamericano también totalmente ausente de buscar acuerdos de paz y de mesas negociadoras, yo creo que el contexto es muy complejo. Y yo agregaría un dato más. Hay que considerar, porque la pregunta es ¿por qué Kim Jong-un es tan activo? No hay que olvidar que no hay un tratado de paz entre las dos Coreas. El 53, cuando terminó la guerra de Corea, se estableció un armisticio. Y nada más que eso. Y nada más. Es decir, técnicamente la guerra no ha terminado. La guerra no ha terminado, sino que solamente se detuvieron el enfrentamiento y el enfrentamiento bélico. Pero el régimen de Corea, y eso es permanente con los Kim, está como permanentemente sustentado en la defensa y en la amenaza de que Estados Unidos va a invadir Corea del Norte. Eso de siempre. Por lo tanto, es como un factor de legitimidad del régimen. Y me da la impresión que Kim Jong-un, que
que es difícil saber si efectivamente es así o no, radicaliza esta postura porque tiene que haber de alguna manera presiones internas en el régimen de Kim Jong-un que le colocan, Kim Jong-un, perdón, en riesgo, que colocan en riesgo su situación, claro, y que esta postura tan activa en materia ofensiva lo refuerza internamente. Y eso le da, yo creo que más que buscar una mesa de negociación, que yo creo no la está buscando, lo que busca es él generar un liderazgo que yo creo que todavía sigue siendo endeble. Una de las razones quizás por un tema etario, es decir, por la edad que tiene y por el nivel de, porque tanto Kim Jong-un, Kim Jong-il, los dos Kim anteriores llegaron con una mayor solvencia que lo que llegó Kim Jong-un. Y una última cosa. Tenemos dos matones en el fondo, como en el patio del colegio. Voy a hacer una no, pero es verdad. Símil, así, a lo mejor un poco burdo, pero que se están gritoneando. Y esto es como cuando uno lo mira y dice, y están frente a frente, muy cerca. Uno dice, cualquier mínima cosa que haga el otro le va a tirar el mangazo. Sí. Es como que le habló un poco de más, le salpicó saliva y el otro le va a pegar un combo. Estamos en ese momento o recién se están como acercando en el patio. Porque digo, podría ocurrir aquí que dos personajes impredecibles que tienen este oculto de la personalidad tan exacerbados como son ambos, eventualmente puedan, digamos, por una provocación de más, terminar actuando y desatando esta guerra. Yo creo que el que está tensionando más la situación es Corea del Norte. El que está tironeando más. Hoy día, independiente de lo que dijeron que el presidente de Corea del Sur sí es muy proclive a la diplomacia y todo, hoy día bombardeó muy cerca de la zona desmilitarizada y fuera de los ejercicios que está haciendo con Estados Unidos. Va a decir, yo también estoy participando y también estoy haciendo algo. Entonces, se van incorporando cada vez más actores. Ahora, el problema, y yo insisto en el tema, independiente de los tres generales que están detrás del presidente Trump, él es impredecible. Él es impredecible. Entonces, la distancia sí es corta entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero no sabemos cuál es el nivel de tensión real que existe. Comparto con lo que decía Patricio, que Kim Jong-un está tratando de validarse dentro de su propio sistema. Y el mejor elemento para validarse es un conflicto con Estados Unidos, que es el otro. A los cuatro, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por haber estado aquí. Una vez más, nos volveremos a juntar en 2 semanas porque parece que con otro misil nos quiere sorprender. Muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos vamos a la pausa. A la vuelta sigue Vía Pública. Espérenos. Vamos a ir a revisar la respuesta a nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Queremos saber en la concepción que ustedes tienen, según lo que han podido ver y escuchar los últimos días, si creen que Corea del Norte tiene capacidad para atacar nuclearmente a Estados Unidos. Sí, 54%, no, 46%. Hay gente que no le cree realmente a Kim Jong-un, el presidente norcoreano. Nuestro portal 24horas.cl tiene, entre otras noticias destacadas, esto que anuncia Aguas Andinas. El corte de suministro en sectores de La Florida y Peñalolén se va a desarrollar entre las 7 de la tarde de mañana, o de este miércoles ya, y la mañana del jueves. Hay 10 puntos de abastecimiento alternativo de agua potable para los clientes. ¿Cuáles son esos puntos y cuáles son lugares en los que se va a generar el corte? Lo van a encontrar aquí en 24horas.cl en nuestra categoría de noticias nacionales. Se van actualizando permanentemente durante las 24 horas nuestras noticias en 24 horas. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 5,7 grados. Hay una sensación térmica un poco más baja, ¿sí? Y ojo con el frío, sobre todo en esta recta final de agosto, para no arriesgarnos a no pasarlo. 22 grados de máxima. Y dicen, bueno, temperatura más agradable, pero ojo, porque las temperaturas en general no promedian eso. Andan en los 14, 15 grados durante el día, así es que, y por lo tanto, el riesgo de resfrío es muy alto. El día jueves, 19 grados. Terminamos con la música de este cantante, a quien estamos viendo en pantalla. Roque Narvaja se llama. Es argentino en estricto rigor, pero muchos piensan que es español. Partió durante la dictadura militar argentina a probar suerte, siendo ya un músico reconocido en Argentina, rumbo al país europeo. Allí inició una segunda etapa de su carrera tremendamente exitosa y donde, entre otras cosas, logró una canción como esta, Venta de Limón, bueno, Santa Lucía, Yo Quería Ser Mayor, varios éxitos para una figura que sobre todo en la década de los 80 dejó una huella en países latinoamericanos cuando volvió a su tierra natal. Sergio Pachilli es un uruguayo que también dejó varias canciones importantes y ambos se van a presentar, confirmado ya, el 9 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes, entradas que ya están a la venta. Para los que tengan la nostalgia de la música en español
de aquellos años de los 80, Sergio Bacheli, y a quien estamos viendo, Roque Narvaja. Con su música nos despedimos. Mañana recuerde, 11:30 de la noche aproximadamente, nos juntamos en El Informante. Descansen, buenas noches. Como tu fruta preferida, y escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto.